En el ejemplo del día de hoy vamos a crear un programa de consola con Go. Este programa nos permite hacer las típicas operaciones CRUD y lo genial es que vamos a poder instalarlo en nuestro computador y vamos a poder utilizarlo desde donde sea. Por ejemplo, aquí estoy en un PowerShell y yo puedo ejecutar Go click CRUD y si doy un enter me dice los comandos que puedo ejecutar. Entonces puedo decirle ok, quiero listar las tareas. Aquí yo tengo una tarea por ejemplo, pero si yo quiero añadir una puedo decirle add. Y aquí me dice cuál es tu tarea, le digo tengo que crear un proyecto en Go. Doy un enter y si quiero ver la tarea le doy listar. Ahí están las dos tareas, pero esa tarea falta por hacer. Entonces una vez terminado le puedo decir ok, complete 2. Y si escribo list, esto lo que va a hacer es listarme las dos tareas que tengo. Ahora si ya las quiero eliminar puedo decirle go click CRUD, le digo delete 1. Y si le doy listar por ejemplo, allí está, también puedo eliminar las tareas. Ahora todo esto va a estar guardado en archivos JSON. Esto significa que no es necesario que utilicemos programas complicados. Y lo genial es que tampoco vamos a estar utilizando paquetes de terceros. Todo va a ser tan solo código de Go. Así que también pueden utilizarlo como una forma de práctica. Si ya han estudiado el lenguaje y ahora quieren crear una aplicación sencilla y quieren poner en práctica todo lo que han estudiado. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto desde cero, así que voy a venir aquí en mi escritorio y voy a crear una carpeta nueva. En mi caso el proyecto lo voy a llamar go-cli-crud y vamos a arrastrar esta carpeta dentro de nuestro editor de código. Entonces lo primero que vamos a hacer es empezar a inicializar un proyecto de Go. Como vamos a estar utilizando módulos, vamos a crear uno, entonces vamos a abrir la terminal primero. Okay. Una vez abierta la terminal o consola, lo primero que vamos a ejecutar es el típico comando de Go que se llama go mod init y luego tenemos que colocar un repositorio de Git. En realidad no tenemos que crear ningún repositorio, solamente es una forma de darle un nombre único a nuestro proyecto. Entonces por ejemplo, por lo general se le coloca de esta forma, github.com/ el nombre de su usuario, por ejemplo en mi caso Faz. Luego voy a colocar un nombre del proyecto, por ejemplo Go, yo lo llamo go-cli-crud y simplemente damos un enter. Esto lo que va a hacer es que dentro de nuestro proyecto va a crear un archivo go.mod que si lo abrimos tan solo vamos a tener estas dos palabras que hacen referencia a la versión de Go y al nombre del módulo. Listo, entonces a partir de aquí ya podemos empezar con la creación de nuestro proyecto. Entonces vamos a crear aquí en nuestro proyecto al inicio un archivo nuevo que se llama main.go. Y de esta forma vamos a empezar creando algo básico. Primero voy a crear un package main, que es el paquete principal de Go. Luego vamos a crear una función, que es la función principal que nos pide Go para que se ejecute el programa. Aquí vamos a decir que voy a estar utilizando fmt. O también puedo llamar println. Y aquí simplemente le digo hola mundo. ¿Okay? Vamos a guardarlo, vamos a abrir la terminal. Y si yo quiero ejecutar esto, simplemente digo go run y le digo main.go. Y doy un enter. Y en este caso lo que deberíamos ver aquí es justamente la ejecución del hola mundo. Ahora en mi caso yo no tengo autocompletado ni nada de eso. Entonces es buena idea que cuando desarrollen en Go hay una extensión que se llama Go tal cual. Y esa extensión les va a permitir poder tener por ejemplo autocompletado. Les va a permitir analizar errores. Si tienen paquetes que no usan los elimina. Entonces es bastante recomendado tener instalada esta extensión. Ahora esta extensión realmente lo que hace es descargar varios paquetes por detrás de Go. De hecho si nosotros abrimos aquí donde dice salida, o creo que es, sí creo que es aquí. De hecho vamos a ver, hay una actualización. Bueno en mi caso aquí me dice que hay una actualización disponible. Vamos a darle, bueno en este caso no voy a actualizar Go justo ahora, pero lo ideal sería que una vez ya instalado vamos a poder probarlo. De hecho aquí voy a venir y voy a decirle por ejemplo de nuevo fmt y pueden ver que ya está el paquete y le doy un punto y bueno ya con esto puedo obtener autocompletado como pueden ver. Listo, es así de sencillo. Entonces lo que vamos a hacer es, primero vamos a decirle aquí que no voy a estar colocando hola mundos ni nada de eso, sino que primero quiero crear un archivo donde voy a estar guardando las tareas. Nuestro CLI lo que hace es permitir a un usuario crear una tarea, ver sus tareas, eliminarlas y marcarlas como si ya las ha hecho. Entonces vamos a crear un CRUD típico. Entonces lo primero que voy a hacer es venir aquí en este main y vamos a colocar o vamos a utilizar el paquete de Go que se llama OS. Este paquete se utiliza mucho cuando queremos leer archivos. Este tiene un método que se llama OpenFile y dentro de OpenFile nosotros vamos a decirle qué archivo queremos que él lea. Entonces aquí yo le voy a decir quiero que leas el archivo task.json.
JSON es un formato muy típico cuando se trata de configuraciones, pero también lo podemos utilizar para guardar datos, ya que es un típico, digamos, tipo de dato que se compone de pares clave y valor, es decir, un nombre y un valor. Entonces, muy aparte de esto, también le tengo que colocar DOS qué permisos le voy a dar. Entonces hay un permiso que se llama o-rdwr, que es básicamente para decirle a nuestro archivo que nosotros vamos a estar leyéndolo. Y bueno, tiene permisos de lectura y escritura. Esta es una opción, ¿ok? Luego también nosotros podemos darle un número adicional. Por ejemplo, si yo quisiera darle permisos, nosotros podemos colocar un número adicional de los permisos que el archivo puede tener en el sistema, porque vamos a estar leyendo, por ejemplo. Entonces aquí, para darle simplemente una idea, voy a colocar 066, que es básicamente, o bueno, 0666, que es para colocar permisos del archivo para que puedan ser editados o puedan ser modificados. Ahora, en este caso, esto de aquí, al momento de leerse, puede que me dé un error o puede que me dé el archivo. Entonces, lo que voy a hacer es guardar ambos en una variable, cada uno. Y bueno, se vería de esta forma. Entonces tengo el archivo y tengo el error. Aquí me está dando subrayado rojo porque no lo estamos utilizando. Entonces aquí debajo le digo si hay un error. Vamos a decirle. Es decir, si el error no es nil, no está vacío el error, significa que hay un error. Entonces vamos a acabar todo con un panic y voy a mostrar el error. Ahora, si en caso no ocurrió ningún error, entonces significa que tengo el archivo. Entonces lo primero que vamos a hacer es cerrar la lectura de ese archivo. Vamos a darle close para que no se quede allí utilizando algún espacio en memoria. Y aquí vamos a decirle defer. Y listo, con esto básicamente estoy estoy cerrando la lectura del archivo. Entonces esto es como decirle el archivo y acaba. Ahora, una vez tengo estos datos en esta variable que ya les he almacenado, lo siguiente que yo puedo hacer es empezar a guardarlos. Es decir, puedo empezar a convertirlos en un arreglo o en una lista. Entonces, para poder hacer eso, primero tengo que crear esa lista. Entonces, nosotros tenemos que especificar qué queremos guardar. Para poder hacer eso vamos a tener un orden. Entonces voy a crear muy aparte de main.go, voy a crear aquí una carpeta, vamos a llamarle tareas, y aquí en tareas nosotros vamos a crear un archivo donde vamos a almacenar los datos, cómo van a lucir los datos de las tareas y también las funciones que están relacionadas con las tareas, es decir, guardar, eliminar, listar y demás. Vamos a llamarle task.go. Entonces aquí lo que voy a hacer es crear un paquete nuevo para que no sea el mismo paquete main, se llama paquete task, ok. Y este paquete task lo que vamos a hacer aquí adentro es definir una estructura que básicamente en Go se define de esta forma. Le decimos type, el nombre del tipo de dato, voy a decirle que se va a llamar tarea, y aquí en este extract adentro voy a colocar los datos que yo espero guardar en una tarea. Por ejemplo, cada tarea va a tener un ID, entonces voy a decirle va a tener un ID, también va a tener un nombre y un complete. Entonces el ID nosotros vamos a guardarlo como un entero, le voy a decir vas a guardarlo como un entero. Y luego esto es para Go, pero para el JSON nosotros tenemos que darle con qué nombre se va a guardar en el archivo JSON. Entonces aquí le voy a decir JSON:2.id. Lo mismo aquí con el nombre, aquí ya no va a ser un entero sino un string. Y aquí voy a decirle este JSON cuando se guarde va a ser de tipo... Y aquí nosotros de hecho, aquí no estoy refiriendo a ningún tipo de dato ni nada de esto, sino es el par de la clave, es decir, este es el nombre. Por ejemplo, un JSON luce de esta forma. Aquí pueden colocar por ejemplo ID 1, luego pueden colocar un name, pueden colocar una tarea, por ejemplo, leer libros, por ejemplo, y luego pueden tener una propiedad que se llama complete, que puede ser true o false. Entonces puede ser true o puede ser false, así luce un JSON. Entonces nosotros aquí estamos diciéndole cómo va a lucir eso. Entonces aquí le digo esto es un ID y este JSON cuando guarde va a ser un name. Aquí en este complete voy a decirle que es un booleano, y aquí voy a decirle que cuando se guarde este JSON también va a tener el nombre llamado complete. Listo, entonces con esto ya tengo básicamente la estructura, apenas yo lo guardo con la extensión, lo formatea. Y bueno, vamos a utilizar esta estructura en el otro archivo. Entonces aquí voy a decirle, vamos a importar, y puede importarlo manualmente o es tan fácil como venir aquí debajo y le digo voy a crear un arreglo de tareas. Entonces como voy a crear un arreglo de tareas necesito ese tipo de datos. Entonces le digo voy a crear una variable llamada tareas y de tipo de dato va a ser del paquete tarea. Si vemos aquí pueden ver que dice github.com/ el nombre del módulo y /task, que es justo donde está la carpeta. Entonces simplemente doy un clic o doy un enter y al final él ya trae este archivo de aquí, ya lo importó. Entonces desde allí yo tengo un tipo de dato que se llama task, y es muy importante que esté en mayúscula porque de esta forma es como se exporta en Go. Entonces aquí le digo de las tareas quiero importar mi tipo de dato. Y le digo esto no tan solo va a ser un objeto, porque si lo dejo aquí es como decirle esto es tan solo un objeto único, sino que voy a decir que esto es un arreglo. Entonces aquí voy a colocarle un arreglo. Ahora tenemos un arreglo vacío,
pero en realidad aquí tendríamos que guardar objetos que van a tener un ID, un nombre y una propiedad llamada complete. Ahora, para poder llenarlo, primero tengo que empezar a leer el archivo. Entonces vamos a hacer esto. Primero tenemos que comprobar que la información del archivo, que el archivo tenga contenido. Entonces, para comprobar eso, primero vamos a decir el archivo que ya había leído. Vamos a estar utilizando su método llamado stat, que stat me da información acerca del archivo. Entonces, de stat yo le puedo decir, ok, quiero que guarde esa información, o error, si ocurrió un error al momento de obtener esa información. Entonces, lo mismo le digo, si existe un error, o el error es distinto de nil, es decir, no está vacío, entonces vamos a lanzar un panic error que acaba con la ejecución del programa. Pero si tiene algo, aquí es donde comprobamos, si info.size, que es un método para obtener información, el tamaño del archivo, le digo, si esto es diferente de 0, es decir, si el archivo es diferente de 0 significa que tiene algo. Entonces, si tiene algo, yo lo que quiero hacer es traer esos datos para aumentarle datos. Es decir, si ya tengo una tarea guardada, yo no quiero sobreescribirla, quiero leerla para añadirle más tareas. Pero si no tiene nada, aquí es donde viene el else. Entonces aquí le digo else, si no tiene nada, entonces nosotros queremos empezar a crear uno. Entonces aquí es donde yo voy a poder tener o bien o bien leer el archivo o bien crearlo. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es decir, ok, si el archivo está vacío, no está vacío, es diferente de 0, entonces lo que vamos a hacer es guardar los datos dentro de esta variable para poder luego añadirle más datos con el programa. Entonces aquí vamos a decirle, voy a importar el módulo IO, que es otro paquete de Go, que si vemos arriba, de hecho ya se importó, aquí pueden ver. Entonces con IO le voy a decir que vamos a leer todo el archivo. Entonces al leer el archivo es lo que me da es básicamente los datos en bytes. Entonces yo voy a guardar eso en una variable llamada bytes, vamos a llamarle. Y también voy a guardar el error, porque bueno, esto puede ser que me dé un error al momento de leerlo. Compruebo si hay un error, entonces le digo si error es distinto de nil, significa que hay un error, entonces vamos a acabar con un panic error. Luego, si no encontró ningún error, entonces lo que vamos a hacer es finalmente estos bytes convertirlo a un formato JSON. Entonces para poder hacer eso hay un paquete de Go que se llama JSON. Ok, doy un enter. Si venimos arriba, bueno, en este caso ha importado encoding JSON. Ok, y bueno, este paquete lo que tiene es un método llamado unMarshal. Y este método de aquí lo que nos permite es poder recibir bytes. Entonces miren, incluso aquí me dice poder recibir un arreglo de bytes, que es justo lo que tengo aquí. Entonces se lo voy a dar. Ok, y ya con esto se va a convertir, pero esto una vez lo convierte lo tiene que guardar los datos convertidos, es decir, yo lo estoy pasando como los datos en bruto por así decirlo, ok, y él los va a convertir a un JSON, ok, entonces él los tiene que pasar a un JSON. Ahora, ¿yo dónde voy a guardar este JSON? Bueno, justamente ya habíamos creado nuestro arreglo vacío, que aquí incluso, aquí está, estas tareas, entonces le digo, allí es donde vas a guardarlo, entonces le vamos a colocar una referencia, de hecho aquí salen muchos mensajes, pero bueno, vamos a colocar una referencia a tareas. Y bueno, con esto ya estaría prácticamente. Ahora, si esto va mal, también podemos manejar el error. Entonces le digo, si existe un error, lo que vamos a hacer es leer que el error sea distinto de nil, que es la forma en la que podemos comprobarlo. Y le digo, si existe un error, pues simplemente acaba con la ejecución del programa, panic error. Listo, con esto ya estoy leyendo prácticamente el archivo. Entonces esto se lee de esta forma. Si el archivo no está vacío, tiene algo, léelo. Y cuando lo leas, simplemente conviértelo en JSON y guarda las tareas que ya tenía ese archivo en esta variable llamada tareas. Ahora, caso contrario, si nosotros, por ejemplo, al momento de estar leyendo realmente estaba vacío, entonces lo que vamos a hacer es que del arreglo de tareas, que ya lo habíamos definido arriba, voy a asignarle un arreglo nuevo, pero este va a ser de tipo, y aquí es donde nosotros vamos a colocarle de las tareas, va a ser un arreglo de tareas. Y bueno, aquí vamos a colocarle un objeto vacío, que es básicamente la forma en la que vamos a poder definirle un arreglo de tareas que no tiene nada. Aquí tengo un error, que es básicamente este byte de aquí, me faltó la S, ok. Y este JSON unMarshal aquí no es necesario declararlo de nuevo, ya teníamos un error arriba. Listo, entonces vamos a guardarlo y con esto ya tendríamos la lectura del archivo. Ahora, el asunto está en empezar a verlos, entonces yo puedo hacer lo siguiente. De momento puedo mostrarlos por consola, por ejemplo, le puedo decir quiero que me muestre las tareas. Entonces vamos a guardarlo. Y si yo ejecuto go run main.go, bueno, en este caso tengo un error, vamos a ver cuál es. Ok, aquí me dice que el archivo task.json no pudo ser encontrado en el sistema. Ok, entonces yo tengo que crear aquí un archivo task.json, de hecho. Entonces vamos a ejecutarlo. Y pueden ver que ahora me está dando un arreglo vacío.
¿Por qué? Porque no tiene nada. Pero si yo añado algo aquí, por ejemplo le digo ID, de hecho esto es un arreglo, entonces tiene que empezar así. Entonces le digo aquí, le voy a colocar un ID que va a ser 1, luego voy a colocarle un name que va a ser some name, por ejemplo, some task voy a colocarle, y luego un complete, que complete nada más que sea un false, por ejemplo. Entonces si yo lo guardo y lo leo así, pueden ver que aquí me dice la tarea que como Go lo lee. Aquí está el valor del ID, el nombre y el complete. Ahora, esto de aquí está bien, pero el programa no debería fallar si no existe esto. Es decir, si yo ejecuto Go run main Go, la primera vez cuando el usuario lo instale no va a ver ese archivo, entonces el usuario no tiene que crear nada. Entonces lo que vamos a hacer es que cuando se ejecute el programa, aquí al momento de leerlo yo le puedo decir o bien lo lees o bien lo creas. Entonces aquí le puedo decirle, entonces si vas a leer el archivo y no lo encuentras, entonces vamos a colocarle un OR, vas a crearlo. Con el paquete OS vas a utilizar su función create. Y ya estaría, con esto guardamos y si volvemos a ejecutarlo, Go run main Go, ya no me da un error y pueden ver que ya creo las tareas. Y aquí está justamente la idea del task.json, porque como ya lo creó, nosotros lo siguiente que estamos haciendo es que aquí se ejecuta luego, digamos, toda esta variable, es decir, ya creó el archivo, una vez lo creó, ya se empieza a leer se empieza a crear esta variable, empieza a comprobar los datos del archivo y como está vacío, él empieza a asignar una variable vacía de tareas. Y es lo que vemos por consola, vemos cuando ejecutamos un arreglo vacío. Ahora, el detalle está en que nosotros no queremos ver ese arreglo vacío, sino nosotros queremos guardar datos, listarlos y demás. Entonces vamos a hacer primero el recibir lo que el usuario quiere. Entonces para poder hacer eso, nosotros podemos decirle que de OS él tiene una propiedad llamada args, que es para poder recibir los argumentos del usuario. Entonces nosotros cuando recibimos argumentos, de hecho podemos verlo. Le digo defentí, quiero ver por consola os.args. Ok, voy a guardar esto. Y si yo cuando ejecuto eso, go run.main Go, pueden ver que args es básicamente un arreglo en donde aquí nosotros tenemos en el primer elemento la ejecución del programa. ¿Okay? Aquí aparece temporal y demás porque Go allí es donde ejecuta el programa. Allí es donde lo compila y lo ejecuta. Pero básicamente tenemos el primer elemento. Ahora si yo hago esto, go run main.go, todo eso tómenlo como el nombre del programa, ¿okay? Como si fuera el programa ya compilado, un nombre nada más. Entonces lo siguiente serían los datos. Por ejemplo, le puedo decir my first task. De hecho vamos a colocarle some task, todo junto, para que noten la diferencia. Vamos a dar un enter. Y pueden ver que ahora en el arreglo está el primer elemento y está el segundo. Entonces, como esto nosotros vamos a querer leerlo y queremos recibir argumentos, el usuario va a tener que tipear algo después. Entonces el arreglo como mínimo debe tener ¿cuántos elementos? Debe tener 2. Uno es el programa que se está ejecutando y otro es el argumento que nos está pasando. Entonces el usuario, por ejemplo, cuando quiera crear, tiene que decir create, o tiene que decir release, o tiene que decir algo. Entonces ese es el segundo argumento. Entonces yo tengo que comprobar, y aquí es donde ya podemos hacer la lógica. Le digo si la longitud de os.args, que es un arreglo, es menor a 2. Entonces si es menor a 2 significa que nosotros no estamos recibiendo ningún argumento, porque si solo es 1 significa que no está ejecutando nada al lado. Entonces le digo si es menor a 2, entonces vamos a colocar algunos mensajes. Por ejemplo, lo primero que voy a hacer es que después de todo esto voy a crear aquí una función que se llame print usage, por ejemplo, imprimir cómo se va a usar este comando. Entonces voy a decir aquí vas a imprimir con fmt, vas a imprimir un mensaje que diga para usar, por ejemplo le digo el uso puede ser de las tareas. Tú puedes ejecutar los siguientes programas. Aquí en nuestro caso el programa se va a llamar go click CRUD, por ejemplo. Entonces yo le puedo decir ok, después de que ejecutes este comando tú tienes que pasarme uno de estos argumentos. Puedes pasarme listar, puedes pasarme añadir, puedes pasarme complete o puedes pasarme delete. Esto no tiene nada de lógica en especial, esto es un mensaje que yo le estoy dando para el usuario. Yo incluso podría decirle aquí de otra forma, le puedo decir por ejemplo, tienes estas opciones, ok, estos son mensajes nada más que yo lo estoy colocando. Pero bueno, esta forma que nosotros, que yo lo estoy poniendo aquí en este caso, con estos arreglos, es una forma bastante típica de los programas de consola. Entonces allí lo estoy colocando para que se parezca a Bash o algo así, por ejemplo. Entonces aquí lo que podemos hacer es decirle ok, si el usuario no me está pasando un argumento, imprime esta función. Entonces de esta forma nosotros le estamos diciendo al usuario ok, vas a tener que colocar algo. Entonces de esa forma ya él va a saber qué de estas opciones tiene que seleccionar. Entonces vamos a guardarlo y si de nuevo yo ejecuto y le digo
go run main go solo. Pueden ver, bueno, voy a ejecutarlo de nuevo. Pueden ver que aquí me dice para usar go click root y luego escoge una de estas opciones. Entonces yo le puedo decir go, aquí bueno, go run main go, y aquí le digo listar, por ejemplo. Y bueno, ya no me da error. Entonces de esta forma, ya no me muestra el mensaje. Significa que ya está recibiendo los dos argumentos. Ahora, el asunto es que ya estoy recibiendo los argumentos, está en OS args, en el primer elemento. Y aquí es donde quizás se pueden confundir porque, bueno, el usuario me está pasándolo como esto. La ruta del programa, aquí, y luego me está pasando el comando. Puede ser list, puede ser add. Ahora, en este caso, la cantidad de elementos, la longitud es 2, 1 y 2. Primer elemento, segundo elemento, 2. Pero cuando nosotros lo posicionamos, cuando queremos acceder al primer elemento, este empieza en 0 y este empieza en 1. Entonces, si nosotros queremos analizar qué tipo de usuario, tenemos que analizar el elemento 1. Entonces aquí vamos a decirle lo siguiente. Ok, ahora vamos a tratar de decirle sí, y aquí es donde nosotros podemos decirle si os.args en su valor 1 es igual, y aquí podríamos decirle si es igual a list, si es igual a add, si es igual a complete, y podríamos hacer esto con cada uno de estas opciones. Entonces vamos a colocar aquí un switch, por ejemplo, ¿okay? De go, y le digo dependiendo de OS args 1, es decir, lo que el usuario ha tipeado, es decir, o bien list, add o cualquiera de estos, vamos a ejecutar una lógica u otra. Entonces aquí en Go se coloca estas llaves y nosotros vamos a decirle primero con el case si ha colocado, por ejemplo, la opción list. Entonces yo quiero colocar una lista de las tareas. Entonces para colocar una lista de las tareas vamos a crear un método especial aquí en nuestro paquete de tareas que se llame listTask, por ejemplo. Entonces voy a decir una función que se llame listTask y aquí nosotros vamos a decirle ok, cuando nosotros ejecutamos este listTask tenemos que recibir el arreglo de tareas, pero el arreglo yo no lo tengo aquí, sino lo tengo en este otro archivo que está justo aquí. Entonces yo le digo ok, voy a recibirlo como un parámetro. Entonces le digo voy a esperar un parámetro llamado tareas que es de tipo un arreglo de tarea, y aquí vamos a decirle que si la longitud de las tareas, vamos a decir si la longitud de estas tareas es igual a 0, es decir, no hay nada, entonces vamos a colocar un mensaje que diga, por ejemplo, con println, que diga, por ejemplo, no hay tareas. ¿Okay? Y vamos a retornar, es decir, acabó la función. Pero si esa condicional no se cumple, si hay tareas, entonces lo que vamos a hacer es recorrerlas. Le digo, vas a recorrer con un range estas tareas, y de estas tareas de aquí vamos a recibir dos cosas. Primero la variable y luego un índice. De hecho va al revés, índice y variable. Entonces le digo for index y luego la variable. Esto lo tenemos que definir de esta forma. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, a medida que se va recorriendo, yo quiero ver la tarea por consola. Entonces vamos a decirle fmt.println y vamos a colocarle aquí que quiero ver la tarea. De hecho vamos a hacerlo de esta forma. Voy a colocar un porcentaje S para poder utilizar la variable. Entonces voy a colocar una coma y le digo voy a ver esta tarea que me está pasando. Ahora, de la tarea es un objeto. Si yo coloco un punto, tiene tres propiedades. Entonces yo le digo quiero ver el nombre tan solamente, y ya estaría. Entonces de esta forma nosotros ya tendríamos digamos la posibilidad de ver cada una de las tareas uno a uno. Ahora en este caso me está colocando que bueno, no es necesario colocarlo así cuando es uno solo, pero bueno, para darles una idea, yo aquí puedo colocar y de ahí le puedo decir ok, aquí también voy a colocar un porcentaje de, que es el número, y es el que voy a estar utilizando. Claro, aquí igual me sigue diciendo esto, pero vamos a guardarlo y vamos a ejecutarlo. Claro, algo que me falta es que he creado la función, pero me falta llamarla. Entonces le digo cuando seleccionen list, vamos a llamar nuestra función del paquete de tarea, vamos a llamar listas, y ya está. Solo que aquí le tengo que pasar las tareas que ya habíamos visto. Vamos a guardarlo, y ahora sí, con esto ya podemos ver nuestro proyecto, o ya podemos ver las listas de nuestro proyecto. Vamos a decirle go run main go list, y pueden ver que me dice no hay tareas, porque no hay tareas. Pero si yo vengo aquí en tareas y le digo ok, vamos a crear un arreglo de momento, luego esto lo vamos a hacer de forma automática, pero de momento vamos a decirle el id 1, luego un name que va a decir por ejemplo some task, y luego un complete que diga por ejemplo false, y yo guardo y ejecuto nuevamente. Pueden ver que me dice bueno, porcentaje de porcentaje S, porque no lo ha concatenado. Pero bueno, vamos a hacer esto. Vamos a venir aquí en esta función, y no es println porque este es el que imprime tan solo mensaje por consola, sino necesitamos printf, que es para que formatee el texto antes de mostrarlo en consola. Ahora sí, vamos a volver a ejecutarlo y me dice 0 y 1.
Ahora si nosotros añadimos más, solamente un ejemplo, colocamos otro más, copiamos y pegamos y le coloco id2 y le digo task2 y vamos a colocarle true, guardamos y si ejecuto el programa ahora me da 2, es decir el 0 son task 1, task 2. Ahora el asunto es que no está en su propia línea, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente, le digo ok, cuando terminas de mostrar esto vamos a colocarle aquí una contrabarra n que es un carácter escapado para que salte a la siguiente línea. Lo siguiente es también que aquí no voy a crear el índice, ok, esto es solamente el número al que se está recorriendo, sino lo que voy a querer colocar aquí en este número va a ser el ID de la tarea. Entonces le digo aquí quiero ver el task.id. Ahora muy aparte de esto, también algo que me sería bueno es ver si la tarea fue completada o no. Y podría colocarle aquí, por ejemplo, justo al lado, después del número del ID de la tarea, otro string, es decir, le quiero ver el task.complete, por ejemplo. Pero algo mucho mejor es colocar una especie de icono o por ejemplo carácter Unicode, un emoji. Entonces podríamos hacer lo siguiente, puedo venir aquí y puedo decirle vamos a crear una variable que se llame status, por ejemplo, que es el estado de la tarea, e inicialmente vamos a decirle que va a estar vacío. Entonces yo puedo hacer una condicional, le digo si status, si task.complete es true, es decir, si está en true, entonces este status vamos a colocarle con un check. Ahora este check puedo colocar una X o también puedo venir aquí en el navegador y pueden buscar algo que se llama Unicode check y pueden copiar simplemente este icono de aquí, este icono de check, y esto va a funcionar porque como Go tiene soporte a Unicode, es decir, a estos caracteres que soportan múltiples símbolos, entonces es tan fácil como copiarlo y pegarlo aquí adentro, ¿okay? Entonces cuando la tarea esté completa vamos a colocar el status con ese valor. Ahora este status de aquí me está dando un error porque no lo estoy utilizando, pero justo aquí es donde yo quiero utilizarlo, entonces le digo aquí voy a mostrar ese status. Entonces lo primero es mostrar ese status y ya luego voy a mostrar en el segundo valor el task.name y en el tercero voy a mostrar el task. De hecho estaba bien. Primero el task.id y ya luego el task.name. Ahora si lo pongo pantalla completa se vería de esta forma, solo que aquí el task ID no concuerda porque este es un número, un entero, y ya estaría. Y de hecho aquí voy a colocarlo entre símbolos de corchetes para que se vea dentro de esto como marcado, ¿no? Entonces vamos a guardarlo, vamos a ejecutarlo. Y miren, solamente el primero me parece vacío y el segundo parece con un check. ¿Por qué? Porque el segundo tiene la tarea completa en true. Entonces al momento de estar ejecutándolo ya le coloca ese icono. Listo, entonces ya tenemos esto, ya estamos listando. Vamos a minimizarlo. Ahora vamos a continuar, de hecho voy a quitarle este espacio para que se minimice, ¿ok? Y ahora vamos a continuar con la función que nos va a permitir añadir una tarea. Entonces para poder hacer eso vamos a venir en main y aquí justo debajo de este case list vamos a decirle que vamos a crear otro caso cuando el usuario escoja otra opción. Entonces le digo ok, debajo case, cuando el usuario por ejemplo escoja la lista, de hecho aquí no es necesario que vaya después, sino aquí, cuando el usuario escoja add por ejemplo, le voy a decir que vamos a ejecutar otra función. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que cuando el usuario añade algo, cuando el usuario por ejemplo va a ejecutar add, nosotros tenemos que esperar el mensaje. Entonces cuando escoja add, lo que le vamos a colocar es un mensaje y luego el usuario tiene que tipear algo. Entonces primero, antes de crear una función, vamos a hacer lo siguiente. Le digo, aquí no he creado nada, ok, vamos a guardarlo para que no nos dé error ni nada. Aquí lo que vamos a hacer es que cuando escogemos add voy a decirle de buff.io, que es la forma de recibir la entrada del usuario, le digo vamos a generar un new reader, vamos a leer una entrada. Entonces cuando nosotros vamos a leer eso vamos a tener que recibir la entrada a través del sistema operativo, a través de la consola. Entonces le digo vamos a recibir un stdint, un standard input, si es lo que el usuario está tipeando, y vamos a guardarle una variable reader por ejemplo. Entonces la inicializamos aquí mismo. Una vez tenemos esto, es tan solo una variable para poder guardar lo que el usuario va tipeando, pero nosotros vamos a mostrar un mensaje. Entonces debajo voy a decir fmt.println y aquí voy a colocar un mensaje, algo como por ejemplo nombra ¿cuál es tu tarea? Por ejemplo, ¿cuál es tu tarea? Lo siguiente que vamos a hacer es utilizar este reader de aquí y vamos a utilizar su método llamado readString. Ok, vamos a colocarlo y esto lo vamos a guardar en una variable que se llame name. Ahora esto de aquí también me puede dar un error como segundo argumento, pero bueno, en este caso no lo voy a estar utilizando. Y luego lo que vamos a hacer es que utilizando el paquete strings de Go, vamos a estar utilizando su método llamado trim space,
que es para que pueda eliminar los espacios adicionales que puede estar en un string. Por ejemplo, si nosotros recibimos del usuario algo como esto, con muchos espacios hacia los lados, él los va a quitar. Simplemente el paquete los quita esos espacios, los deja de esta forma. Entonces aquí le digo qué es lo que tiene que limpiar, le digo name. Ahora, en este caso, este name de aquí, de hecho, este read string tampoco voy a leer su error, entonces vamos a colocarle aquí en su guión. Y lo que vamos a hacer es que vamos a guardar finalmente esto, el mismo valor de name pero limpio. Y aquí arriba en este read string simplemente voy a decirle que el carácter que va a estar leyendo va a ser la siguiente línea. Ahora, una vez tenemos esto, ya tenemos el nombre del usuario, lo que ha tipeado el nombre de la tarea. Vamos a tratar de pasárselo a una función que realmente la guarde. Entonces vamos a venir aquí en nuestro paquete de tareas y así como tenemos una función listar, vamos a crear una función ahora que se llame, por ejemplo, addTask. Vamos a tener que colocarle con E mayúscula. Ahora, cuando queremos añadir una tarea necesitamos el arreglo en donde vamos a guardarlo. Entonces, de forma similar hacia la lista de tareas, también vamos a colocarle el arreglo de tareas de tipo tareas que vamos a recibir y luego el nombre de lo que el usuario me va a estar pasando. En cuanto al nombre, nosotros vamos a decirle que esto va a ser un tipo string y luego vamos a regresar una tarea. Entonces le voy a decir vas a regresar el arreglo, solo que en este caso va a estar la tarea incluida. Y lo siguiente ya sería empezar a recibir el dato. Como estamos recibiendo un name, vamos a crear un objeto nuevo que se llame tarea. Esta tarea nueva va a tener un ID. El ID, por ejemplo, por ahora vamos a colocarle días, por ejemplo, porque es un entero. El name vamos a colocarle que va a ser el nombre que me está pasando el usuario. Y el complete vamos a colocarle en false, por ejemplo. Listo, ya tengo una tarea. Ahora esto de aquí lo vamos a guardar en una variable nueva que se llama new task. ¿Ok? Y una vez tengo esa nueva tarea vamos a añadirlo al arreglo. Por suerte Go ya tiene una función llamada append donde recibe el arreglo y luego el nuevo elemento, que es la nueva tarea. Y ya estaría. Entonces de esta forma ya estaría recibiendo el nuevo arreglo. Entonces voy a retornar ese nuevo arreglo, solo que ya con la nueva tarea añadida. Entonces vamos a cambiarlo, vamos a venir aquí en main.go y le digo ok, de tarea, el paquete, quiero utilizar su función addTask y te voy a pasar el nombre, bueno, el arreglo primero, todas las tareas y luego el nombre que el usuario ha tipeado. Entonces con esto ya le estoy pasando los dos datos y si yo quisiera por ejemplo verlos, luego puedo decirle fmt.println y aquí quiero ver las tareas nuevas. De hecho esto de aquí cuando se ejecuta, si lo notan aquí me está retornando algo, me está retornando el arreglo nuevo. Entonces yo tengo que actualizar, le digo tengo que actualizar, aquí le digo cuando termine vas a darme las tareas y voy a actualizarlo y es lo que quiero ver luego por consola, el nuevo arreglo que has actualizado. Vamos a guardarlo, vamos a ejecutarlo, go run main.go add y pueden ver que aquí me dice cuál es tu tarea y le digo por ejemplo tengo que descargar Go, doy un enter y pueden ver que me muestra el arreglo donde está, dice una tarea que es la segunda tarea que también está en task.json, esas dos, y la tercera allí tiene el ID 10 y dice tengo que descargar Go y me lo muestra en falso. Ahora en este caso si nosotros vemos está en la consola pero no está aquí porque este JSON no ha sido escrito. En ningún momento yo le he dicho ok, vas a guardar ahora este nuevo arreglo, lo vas a reemplazar aquí. Entonces para poder hacer eso lo que puedo venir aquí es crear otra función. De hecho para no crearlo aquí vamos en el paquete y este paquete ahora va a tener también una función que se llame por ejemplo guardar JSON o algo así. De hecho vamos a llamarle save task. ¿Okay? Este se llama añadir tarea. Vamos a crear una función que se llame save task. Esta función lo que va a hacer es que va a tomar el arreglo como esté hasta ese momento. Vamos a decirle las tareas, va a tener un arreglo de tarea. Y muy importante, muy aparte de las tareas, también le tengo que dar el archivo en donde va a ser guardado. El archivo lo voy a recibir también como parámetro. Y aquí le voy a decir que esto va a ser de tipo, vamos a colocarle aquí un asterisco, un os.file de tipo archivo. Es decir, el primer parámetro es un archivo del sistema operativo y el segundo va a ser el arreglo de tareas. Adentro de la función lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí yo tengo el arreglo de tareas y está en un formato de Go. Es decir, nosotros tenemos el arreglo, por aquí lo teníamos visto, de esta forma. Entonces, de esta forma nosotros no podemos guardarlo en un JSON. Nosotros tenemos que convertir este formato a un JSON. Para poder hacerlo, vamos a estar utilizando el paquete JSON. Doy un enter y aquí arriba se importa también. Y le digo de JSON voy a estar utilizando ahora su método llamado Marshall. Este método de aquí lo que hace es tomar un arreglo de Go, por ejemplo, y él va a convertirlo a un JSON. Ahora esto de aquí nos puede dar ahora un bytes, entonces le digo que voy a recibir bytes, o nos puede dar un error.
lo mismo que ya hemos hecho en las otras partes. Vamos a comprobar el error. Le digo si el error no está vacío, si es cinto de nil, entonces vamos a acabar con la ejecución del programa mostrando ese error. Pero si no hubo error, entonces lo que vamos a hacer ahora es escribir estos bytes en un archivo. Y bueno, lo primero que voy a hacer es que cuando nosotros vamos a estar leyendo este archivo, que va a ser el archivo que ya tenemos aquí, pues vamos a tener que limpiarlo primero. Entonces para limpiarlo yo puedo utilizar file.truncate. ¿Okay? Este va a servir para limpiar todo el archivo. Lo vamos a quitar todo, es decir, lo vamos a quitar todo y vamos a volver a sobreescribirlo. Ahora, muy aparte del file truncate, también necesito que cuando va a escribir, nosotros tenemos que darle la posición, es decir, en qué parte va a escribir, al inicio, al final. Entonces nosotros le decimos tiene que empezar desde el inicio. Entonces eso se hace con un file.seek y le digo como las coordenadas del puntero, le digo 0, 0. Ok, vamos a colocarle 0,0. Listo. Entonces de esta forma le digo colócate al inicio, limpia todo. Ahora estos son métodos, me pueden dar un error, pueden funcionar. Entonces aquí le digo el dato que te devuelva no lo voy a utilizar. Lo segundo que sí voy a utilizar es el error. Entonces aquí lo mismo, le digo si existe un error, o mejor dicho el error es distinto de nil, lo que vamos a decir es un panic error. Listo. En cuanto al truncate, lo mismo también, le digo esto también te puede dar un error. Aquí tan solo es un error, ¿ok? Ya no lo declaro, por aquí ya lo había declarado, entonces con uno ya es más que suficiente. Ahora lo siguiente aquí es que este truncate también necesita el valor, entonces le digo, en este caso le digo 0 y con esto va a eliminar todo. Una vez tenemos el archivo ya limpio, lo que vamos a hacer aquí también es validarlo. Le digo, de hecho esto de aquí lo voy a copiar exactamente igual. Si existe un error, pues acaba allí. Listo. Entonces ya tenemos los datos, ya tenemos los bytes, pero no lo estamos utilizando. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahora sí vamos a escribir el archivo. Entonces le digo aquí de buff.io, que es el que recuerdan en la sección, bueno, en el archivo anterior nosotros recibíamos la entrada del usuario. Ahora vamos a estar utilizando un new writer. Ya no un reader, sino un writer, que es para escribir en un archivo. Y aquí le voy a dar el archivo, le doy file, que es el archivo que me están pasando. Y bueno, aquí una vez creé esto voy a recibir un objeto nuevo, writer. Ok. Y utilizando este objeto voy a utilizar su método llamado write, que es para escribir. Este de aquí. Y aquí le digo qué es lo que quiero escribir. Entonces le digo en este archivo vas a escribir estos bytes que ya habíamos convertido en formato JSON. Esto de aquí puede funcionar o puede que no, entonces vamos a recibir o bien un valor que no lo voy a leer, pero el error sí es necesario porque si falla necesito ver por consola el error. Entonces le digo si el error es distinto de nil, vamos a mostrar un panic error. Listo. Ahora con esto ya estoy escribiendo el archivo, pero muy aparte de eso también necesito empezar a asegurarme de que el contenido esté añadido. Entonces para poder hacer eso nosotros podemos decirle aquí, de hecho aquí este error ni este subguión es necesario definirlo, ya estaba definido aquí arriba varias veces. Lo que voy a hacer aquí es decirle de writer, vamos a estar utilizando su método llamado flush. Este es básicamente para asegurarnos de que el contenido haya sido escrito realmente en el archivo. Y simplemente lo ejecutamos de esta forma. Y lo mismo, aquí le digo si el error es distinto de nil, mostramos el panic error. Ahora aquí me está dando un error en el file seek, principalmente por aquí nuevamente estoy definiéndolo. Vamos a quitarle vamos a dejarle allí. Ok, vamos a quitarle dos puntos. Vamos a guardar. Listo, ya tengo mi función para escribir. Ha sido un poquito tedioso quizás, pero bueno, ya con eso solo se define una vez. Y ahora para poder decirle que lo guarde, vamos a venir aquí en main.go. Le digo, ok, ya recibiste la nueva tarea, ya lo guardaste en esa variable. No quiero verlo por consola, sino quiero que lo guardes. Entonces para darle ese valor le digo de tareas, darle el paquete. Quiero guardar las tareas y te voy a pasar el archivo y luego también el arreglo, que son los dos datos que necesita. Entonces voy a guardar esto y ahora sí, si limpio aquí le digo go run main.go. ¿Cuál es tu tarea? Le digo tengo que descargar go. Acaba el programa y si vengo aquí en el archivo pueden ver que ahora está formateado. Aparece así porque claro, el archivo fue eliminado, Go convirtió el formato a JSON y lo escribió. Entonces esto no es que no haya sido escrito por mí, sino que Go ya lo procesó. De hecho aquí está el último, IDTS. Pero miren qué pasa si yo ejecuto nuevamente esto. Le digo cuál es su tarea, le digo tengo que descargar Visual VS Code. Enter. Y pueden ver que aparece otra tarea, pero tiene el ID 10. Ambos tienen el ID 10. Entonces lo que podemos hacer es que vamos a generar un ID único.
Para generar un ID único hay varias formas, hay un paquete incluso, pero en realidad vamos a hacer algo bastante sencillo. Y es que si nosotros tenemos varias tareas, por ejemplo la tarea 1, la tarea 2, esta sería la tarea 3 de hecho. ¿Okay? Vamos a cambiárselo, vamos a quitarle, digo, esta es tarea 3. Luego sería la tarea 4, entonces si nosotros queremos añadir otra tarea, simplemente tengo que ver el valor del último y sumarle 1. Entonces es tan fácil como obtener la longitud porque empieza en 1. Entonces si tengo 4 aquí, son 4 elementos, 4 más 1. Entonces vengo aquí al momento de guardarlo. Entonces vamos a venir aquí donde está. Ok, aquí en el ID yo siempre le coloqué 10. Entonces esto no, porque bueno, tiene que ser dinámico. Entonces para poder cambiárselo aquí simplemente elimino este 10 y le digo que voy a estar utilizando la longitud y demás. Ahora, si yo utilizo esto voy a tener que colocar condicionales si ya el valor fue leído o no. Entonces vamos a generar una función aquí debajo. Así como tengo esta función guardar tarea, vamos a minimizarla. Voy a crear otra función y esta función se va a llamar obtener siguiente ID. Y tiene que recibir el arreglo para poder contarlo, es decir, para poder saber cuántos elementos yo tengo allí. Entonces le digo si la longitud, de hecho aquí es directamente si la longitud de las tareas es igual a 0, significa que no hay tareas, entonces primero vas a retornar 1. Pero si no es igual a 0 la longitud, significa que ya hay elementos. Simplemente lo que vas a hacer es que de las tareas vamos a tomar el último elemento. Es decir, para tomar el último elemento aquí tenemos que hacer algo como esto. Le digo, de tareas el último elemento es 4 o es 3 o dependiendo del último valor. Entonces en nuestro caso, por ejemplo, es el 4. Entonces, ¿cómo tengo el 4 aquí? Porque luego esto va a cambiar y tiene que ser 5 o 6. Entonces primero aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le digo de la longitud, otra vez, vamos a obtener las tareas. Entonces esto me va a dar nuevamente la longitud de 4. Es decir, esto se va a transformar en 4. Y bueno, de ese valor lo que yo tengo que hacer es tomar, por ejemplo, la propiedad ID, que es el valor del ID de la tarea que está leyendo. Y simplemente voy a sumarle 1. Ahora, los arreglos no empiezan en 1, los arreglos empiezan en 0. Entonces aquí, cuando yo tome la longitud de las tareas, va a ser 4. Y no existe el índice 4, sino está el 3. Entonces aquí le voy a restar 1. Y esto de aquí es básicamente el número. De hecho, si nosotros queremos verlo, podemos hacer lo siguiente. Puedo venir aquí. Vamos a minimizar esto. Puedo venir aquí donde dice New Task. Y aquí le puedo dejarlo como esto. Le digo Get Next ID. Y aquí le digo que voy a pasar las tareas. Entonces esto de aquí me va a devolver un número. El asunto es que al momento de ejecutarlo, estas tareas aquí no le he dado ningún tipo de dato. Entonces es por eso que tampoco me autocompletaba. Le digo esto va a ser un arreglo de tarea. Y esto me va a devolver un entero. Listo, entonces guardo y ya no tengo errores. ¿Okay? Al momento de generar el ID ya no tengo errores. Entonces cuando yo cree le va a dar un ID único. Vamos a ejecutarlo. Le digo go run main.go. Vamos a decirle cuál es tu tarea. Le digo tengo que crear una web usando React. Enter. Vengo aquí en las tareas y pueden ver que le ha dado el ID 5. Entonces vamos a darle otra tarea. Le digo cuál es la otra tarea. Vamos a decirle crear backend en Go. ¿Okay? Y se ha añadido. Entonces ya está añadiendo 6, luego 7 y demás. Esta es una forma. Luego también hay un paquete que se llama UUID, que se escribe así. Entonces este también lo pueden utilizar para generar. Eso no genera un entero sino strings. Entonces allí depende de ustedes cambiar el tipo de dato. Ahora, muy aparte de eso también ya estamos en listar, en añadir. Ahora también vamos a intentar eliminar. Yo creo que el eliminar es mucho más sencillo. Entonces vamos a empezar por allí. Voy a minimizar estos. Bueno, aquí no, sino en las tareas. Ya tenemos estas funciones. Entonces después de guardar tarea también voy a colocarlo. De hecho después de aquí voy a decirle, voy a crear una función que se va a llamar delete. De hecho en mayúscula, con la primera letra mayúscula, delete task. Este delete task lo mismo, necesita el arreglo para poder leerlo. Es un arreglo de tareas. Solo que aquí no voy a recibir un nombre sino el ID que quiera eliminar. Entonces el ID le digo que es un tipo entero. Y esto cuando elimine me va a devolver el mismo arreglo. O mejor dicho, el nuevo arreglo actualizado sin la tarea que he eliminado. Ahora para poder hacer eso lo que tengo que hacer es recorrer el arreglo. Entonces le digo utilizando un range vas a recorrer el arreglo. Y a medida que vas recorriendo nosotros tenemos que recibir dos valores. Puedo recibir un índice y puedo recibir una tarea. ¿Ok? Entonces por cada tarea que se va recorriendo yo voy a comprobar si la tarea en su propiedad ID. De hecho aquí por alguna razón no me está dando el autocompletado. Vamos a ver por qué. Es que aquí me faltó el inicializar la variable. Ahora sí, le digo por cada tarea en su ID. Esto va a ser igual al ID
que me esté pasando en ese momento. Por ejemplo, supongamos que yo quiero eliminar la tarea 3, este ID va a valer 3. Entonces yo al momento de recorrer, lo que estoy haciendo es venir primero a la primera tarea, le digo, ¿este es 3? No, ese es 3, ese es 3. Entonces de esta forma es como yo estoy revisando ese valor. Entonces lo que vamos a hacer aquí es colocar, por ejemplo, un append. Y le voy a decir que desde las tareas vamos a tomar desde el valor inicial hasta el valor i, que es donde nosotros queremos quitar el elemento. Y luego lo vamos a concatenar, que es colocar nuevamente el arreglo, con el resto de elementos que vienen después de ese. Entonces le digo, después de i más 1, vamos a colocar hasta el final. Entonces esto es básicamente, parece complicado, pero sería algo como eso. Supongamos que es con números, 1, 2, o con letras mejor. Supongamos que es A, B y C. Entonces cuando yo quiero eliminar un elemento, por ejemplo, supongamos que le digo quiero eliminar B, lo que hacemos con esto es que le digo desde las tareas, vas a seleccionar todo lo que esté hasta antes de B, que sería A. Y luego con el siguiente arreglo yo le digo vas a colocar todo lo que esté después de B más 1, es decir, que esté aquí. ¿Okay? Entonces coloca el valor C. Y luego estos dos se juntan en uno solo, que sería básicamente un arreglo que diga, por ejemplo, A y C. Es por eso que es un append, porque realmente está uniendo dos arreglos. Entonces es lo que está haciendo aquí. Está añadiendo dos arreglos, pero sin el elemento que queremos eliminar. Esto de aquí lo voy a retornar, ya que al momento de que coincidan es lo que yo tengo que finalizar con el bucle. Y aquí simplemente me falta colocar los 3 puntos para que coincidan. Y listo, entonces de esta forma le estoy diciendo, ok, añade el resto de elementos. Listo, entonces con esto, si la tarea coincide se va a quitar, pero si no coincide, entonces vamos a retornar el arreglo como tal. Entonces de fuera del bucle le digo vas a retornar el arreglo de tareas como estaba. Vamos a guardarlo y vamos a probarlo. Le digo ok, así como tengo aquí en el caso de añadir, luego le digo ok. De hecho después de aquí debajo de esto le digo después. En el caso de delete vamos a ejecutar aquí. Y bueno, así como teníamos por ejemplo un input, aquí no es necesario colocar un input, pero vamos a recibir un número cuando el usuario quiera eliminar. Entonces aquí voy a comprobar lo siguiente. Si con el argumento 1 nosotros ya teníamos el comando que está ejecutando, con el elemento 2 nosotros vamos a obtener por ejemplo lo que el usuario esté tipeando. Por ejemplo, el usuario va a tipear algo como esto, go run main.go, que ya saben que todo esto es básicamente el nombre del ejecutable. Add sería el segundo elemento y luego tiene que darme el ID. Por ejemplo, quiero eliminar la tarea 1 o la tarea 2 o la tarea 3. Entonces en total son 3 elementos. Sería 1, como ya les dije, esto cuenta como 1, 2 y 3. Y si nosotros vemos el índice sería 0, 1 y 2. ¿Okay? Entonces si nosotros queremos eliminar tenemos que comprobar primero que dos.args sea 3, haya 3 como mínimo. Entonces le digo si es menor a 3 significa que no quiere eliminar nada. Entonces lo que vamos a hacer aquí es colocarle un fmt.print ln y aquí le voy a decir por ejemplo debes proporcionar un ID para eliminar. ¿Okay? Bueno, aquí puedo colocarle estas llaves, pero aquí de hecho no, estos son toda la lista. Yo tengo que obtener la longitud de los argumentos. ¿Okay? Ahora sí. Y si en caso me está pasando todos los elementos con un número, entonces ya puedo eliminar. Pero tenemos que convertir nuestro input que el usuario va a tipear, por ejemplo 3, este no es un entero realmente. Cuando nosotros lo recibamos lo vamos a recibir así, con un 3. Entonces nosotros tenemos que convertirlo a un entero. Para poder hacer eso hay un paquete que se llama string convert, ese es allí, ¿ok? Y ese string convert lo que hace es traer una función que se llama, en este caso, atoy, que es una conversión a entero. Entonces le paso el string ya saben que viene de os o en args. Y de args nosotros ya sabemos 1, 2, bueno, perdón, 0, 1 y 2. Entonces el segundo elemento es el que yo quiero convertir de un string a un entero. Esto de aquí lo que me va a dar es un nuevo ID y un error posiblemente si no lo pudo convertir. Entonces le digo si el error es distinto de nil, vamos a decirle ok, vamos a colocar aquí un fmt.println y vamos a decirle simplemente el ID debe ser un número. ¿Por qué? Porque si da un error significa que el usuario ha hecho algo como esto, está tipeando hola por ejemplo. Entonces esto no se puede convertir a un entero, entonces eso va a dar un error. Ahora en caso contrario, acá vamos aquí
y le digo, ok, si no, el usuario no tipió nada raro, tipió un número. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Del paquete de tareas voy a eliminar una tarea, voy a pasar el ID de la tarea, de hecho todas las tareas y luego el ID. Esto me va a dar nuevamente el arreglo de tareas, yo lo voy a asignar. Y finalmente vamos a decirle que guarde esos nuevos cambios, save task. ¿Por qué que guarde? Porque en este caso, como la tarea ha sido actualizada, quiero que nuevamente lo reciba para que lo vuelva a escribir en el archivo JSON. De hecho es el archivo y luego las tareas. Ahora sí, vamos a guardarlo. Y si vuelvo a ejecutar, vamos a decir go run main go list, por ejemplo. Ahí están todas las tareas. Y supongamos que quiero eliminar la tarea 4, que dice tengo que descargar VS Code. Entonces le digo go run main go delete 4. Y pueden ver que no me da nada, pero si escribo list, pueden ver que ya no está la tarea 4. Y si yo veo en el archivo, tampoco está la tarea 4, ya lo escribió. Entonces, ahora si yo quiero colocar cualquier cosa, por ejemplo le digo list, bueno, no list, no, delete. Simplemente le doy delete sin nada. Aquí no me ayuda la consola porque le coloca ese sombreado, pero simplemente escriban delete sin nada después. Aquí yo no estoy escribiendo nada, es el autocompletado. Así es el comando, lo que estoy subrayando, ¿ok? De un enter. Y miren, me da un error porque me dice, ok, debes proporcionar un ID para eliminar. De hecho aquí no es necesario que me muestre el panic ni nada de eso. Entonces yo lo puedo colocar aquí en el momento de que estoy recibiendo, le voy a decir return, ¿ok? Porque como no le di return, él está continuando con la conversión. Pero bueno, vamos a darle nuevamente go run main go delete. Y me dice, debes proporcionar un ID para eliminar. Vamos a decirle delete 1. Ok, vamos a decirle list. Y ya no está la tarea 1. Ahora si yo le doy, por ejemplo, delete hola, el ID debe ser un número. Ok, entonces ya está básicamente validando los inputs que el usuario está tipeando. Y bueno, ahora nos falta el marcar este check. ¿Qué pasa si yo le digo que quiero que esa tarea ya esté marcada o quiero desmarcar esto? Entonces ahora tenemos que comprobar que al momento de recibir, de hecho aquí debajo del delete, ok, al mismo nivel, recuerden al mismo nivel de case, ok, ¿qué pasa si el usuario ejecuta complete? Entonces cuando el usuario ejecute complete o seleccione, tengo que seleccionar por ejemplo la longitud de los argumentos, comprobar que son 3, también tengo que convertir el ID para poder digamos buscarlo o poder convertirlo en un entero y poder pasárselo. Entonces esto de aquí prácticamente es lo mismo. Entonces lo que podemos hacer es copiar esta porción de código tal cual, es decir, es lo mismo que vamos a estar utilizando y lo voy a pegar aquí en el complete. Debajo voy a pegarlo. Ahora en este caso, cuando nosotros estamos recibiendo este ID no lo estoy utilizando. ¿Por qué? Porque me falta todavía la función que va a cambiar ese dato. Entonces vamos a venir en el paquete de tareas y así como tengo el delete, debajo vamos a crear lo que sería nuestra función update. De hecho no se va a llamar update sino complete task. ¿Okay? Entonces este complete task lo que va a hacer es que cuando nosotros lo llamemos necesitamos pasarle lo mismo, el arreglo de tareas. Este es un arreglo de tarea, el ID y luego vamos a hacer retornar el nuevo arreglo modificado. Una vez lo hemos creado vamos a tener que recorrer. Entonces le digo, vas a recorrer las tareas, el arreglo de tareas. Por cada recorrido vas a recibir un índice y una tarea. Tenemos que inicializar. Y aquí adentro le digo si la tarea en su propiedad ID. De hecho aquí no me está reconociendo esto. Vamos a ver por qué. Range task. Ok. Aquí es un arreglo de tarea. Ah, aquí está. Entonces task.id. Si es igual al ID que te están pasando. Entonces aquí voy a colocarle por ejemplo que del índice actual de todas las tareas vamos a seleccionar su propiedad complete y vamos a pasarlo a true. O también puedo hacer lo contrario, le digo aquí puedo cambiarlo de true a false. Entonces puedo decirle, voy a llamarlo simplemente complete para marcarlo como true. Ok, y ya está. Pero si ustedes quieren colocar lo contrario también pueden hacerle esto, pueden decirle lo contrario de task complete, bueno, o mejor dicho, lo contrario del complete actual. Okay. Pero bueno, en mi caso simplemente le doy el true y ya está. Ahora aquí acaba porque ya cambió el valor, ya lo cambió a true, entonces ya no es necesario que continúe. Ahora el return aquí es para las funciones. Cuando yo estoy en bucle for no puedo ejecutar el return sino el break. Okay. Y si ya acabó, entonces lo siguiente es decirle que retorne las tareas modificadas. Listo. Entonces para poder utilizar esto es tan fácil como venir aquí y le digo que ya tengo el ID. Simplemente vamos a utilizar del paquete task, su update, bueno, complete task. Te voy a pasar las tareas, te voy a pasar el ID que quiero actualizar.
Esto te va a dar una nueva arreglo de tareas. Y luego voy a guardarlo del paquete task. Quiero utilizar su save task. Listo. Entonces esto necesita el archivo y necesita el arreglo de tareas. Entonces con esto ahora ya estoy cambiando una tarea a true. Vamos a probarlo, vamos a guardar esto. Y si yo ejecuto, por ejemplo, le digo go run main go list. Ok, tengo estas tareas. Supongamos que quiero marcar la tarea 5 como hecha. Entonces le digo go run main go, le digo complete. Y si yo no le paso nada, me dice debes proporcionar un ID preliminar. Ok, le paso hola. El ID debe ser un número. Ok, le digo 3. No me da nada, pero si escribo list, de hecho list, pueden ver que ahora el ID 3 ha sido marcado. Entonces en este caso ya estoy marcando las tareas y ya luego podemos eliminarla como ya sabemos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros cuando ejecutamos go run main go y sin nada, sin ningún parámetro, doy un enter? Miren, me da un error, porque claro, al momento de que estamos escogiendo algo, este args1 no existe, entonces no coincide con ninguno. Entonces si no coincide con ninguno, vamos a añadir un caso extra, un default. En caso, de hecho aquí no es caso, sino sería default, le voy a decir que por defecto va a imprimir la información de los comandos. Entonces si no escoge nada, que le muestre nuevamente los comandos. Y ya estaría, entonces vamos a guardarlo. Vamos a limpiar. Go run main go. Ok, el error está aquí en esta parte, que al momento de que digamos las tareas son, bueno, no las tareas sino los comandos son comprobados, como no le estoy pasando nada, se cumple esto. Y aquí en lugar de tan solo mostrarlo, empieza a analizar el argumento 1 y aquí es donde falla. Entonces aquí le digo simplemente return para que aquí acabe. Vamos a darle go run main go. Y bueno, me muestra la lista de tareas si no le paso nada. Entonces le digo es list. Ahí está, le digo delete. Elimina la tarea 3 por ejemplo. Ok, funciona, le digo añadir. Bueno, listar para ver si lo eliminó. Ya no está, vamos a darle añadir. Le digo, vamos a colocarle tarea nueva. Ok, vamos a darle list. Ahí está mi tarea nueva. Le digo marca la tarea complete en la tarea 7 como completa. Le digo list. Y listo, ahí se va marcando. Y bueno, todo esto ya se guarda, entonces ya no es necesario hacer nada más porque ya hay un archivo donde están nuestros datos. Ahora, entonces con esto ya prácticamente estaría. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para ejecutarlo? Bueno, para ejecutarlo algo genial que tiene Go es que ya tiene un comando que se llama install. O si ustedes luego quieren compartir su programa, pueden hacer go build, por ejemplo. Y tienen este comando que se llama "-o" para colocarle un nombre a su programa. Yo, por ejemplo, le puedo colocar taskly. Ok. Y luego puedo colocar el nombre del archivo. Okay, pero en mi caso no es necesario para que vean el mismo nombre que le estoy colocando. Porque si no le coloco nada, utilizará esto. Okay. Pero bueno, en mi caso simplemente voy a decirle go build punto. Go build punto. Y esto lo que va a hacer es crear un archivo que se llama go click root. Que es básicamente el mismo nombre del módulo. Okay. Ya si ustedes no quieren eso, de nuevo simplemente lo eliminan. Y le colocan go build-o. El nombre de su programa, por ejemplo, taskly, y el nombre del archivo main.go. Le da un enter y va a crear un archivo taskly. ¿Okay? En mi caso yo no quiero eso, vamos a eliminarlo. Y bueno, si de nuevo go build punto va a crear su ejecutable. Si quieren ejecutarlo, simplemente le dicen go click-root.exe. Y bueno, en este caso vamos a ver. Ok, en este caso me está dando un error con el PowerShell. Ok, creo que aquí es. Voy a colocar la contrabarra, creo que es así, go click-root.exe. Ok, ahí está. Entonces voy a decirle, quiero que listes, ahí están los datos. Y bueno, esto sigue funcionando porque aquí está el archivo. Entonces vamos a eliminarlo. Ok, porque ya debería funcionar igual sin el archivo. Vamos a ejecutarlo. No me da error, le digo ok, ya se creó el archivo como pueden ver. Y le digo listar, no hay tareas, le digo añadir, test, le digo listar. Y ahí está, y si ven el archivo ya está. Entonces esta es una forma. Y pueden compartir este ejecutable como quieran. De hecho hay algunos programas que funcionan así. O la otra forma también es decir go install. Y nada más. Go install. Y pueden ver que ya no pasó nada. Aquí no hay nada. Pero si yo abro un PowerShell en cualquier parte de mi programa, ya puedo escribir el siguiente. Go go click root. Que es como se había llamado el programa, el módulo. Y si doy un enter, miren, me da los comandos. Bueno, me da los comandos que yo tengo que ejecutar. Entonces le doy go click root list,
no hay tareas, le doy a añadir. ¿Cuál es tu tarea? Mi tarea nueva, por ejemplo. Y si le doy listar, me dice mi tarea nueva. Ok, le digo complete, quiero que completes la tarea 1. Listar. Y ahí está mi tarea. Entonces ya hemos acabado prácticamente. Ya con esto tenemos un programa desde cero. Y con esto ya podríamos empezar a, digamos, añadir ya funcionalidades como mostrar en una tabla y demás. Por ejemplo, hay algunos paquetes, tan solo para darles más información. Podemos colocarlo como Golang, Table, Clip, por ejemplo. Que creo que es este de aquí. Hay muchos paquetes realmente. Pero miren, hay programas como estos que le colocan colores, tabulaciones. Entonces estos los pueden utilizar también. Pueden instalarlo, pueden indagar y pueden colocarle, por ejemplo, los títulos. Pueden colocarle formateadores y demás. Este es uno. De ahí también hay varios por allí. Solamente que no recuerdo. En realidad hay muchos paquetes. Pero bueno, es una forma de poder, digamos, personalizar en este caso sus programas de consola. Esto principalmente está mucho más relacionado con aquellos programas que funcionan desde servidor. Hay muchos DevOps que crean sus herramientas así. Entonces al menos ya tienen una idea de para qué sirve Go, muy aparte de tan solo crear aplicaciones de servidor. Esta es otra forma de usarlo también. Y bueno, eso ha sido todo por el ejemplo del día de hoy.